Si crees que la mejor forma de atraer a una mujer es estar siempre disponible, responder rápido y darle toda tu atención, ya empezaste perdiendo sin darte cuenta, porque lo que parece lógico en realidad destruye la atracción. La verdad incómoda es esta: cuando desapareces, cuando dejas de estar siempre ahí, cuando rompes el patrón, ella empieza a pensar más en ti. Y no es un truco barato, es psicología humana pura. La mente no se obsesiona con lo que tiene seguro, se obsesiona con lo que es incierto, con lo que puede perder. Cuando tú estás siempre presente, te conviertes en algo predecible, pero cuando te retiras, aunque sea un poco, creas un vacío, y ese vacío no se queda vacío. Su mente lo llena contigo. Empieza a preguntarse por qué ya no eres igual. ¿Qué cambió? Si hiciste algo, si hay otra persona, si está perdiendo tu atención, y en ese momento, sin que tú hagas nada más, ya estás ocupando más espacio en su mente que antes. No porque hiciste más, sino porque hiciste menos. Ahí es donde la mayoría falla. Creen que más esfuerzo significa más atracción. Pero en realidad, más disponibilidad muchas veces significa menos valor. Hoy vas a entender por qué desaparecer, bien hecho, puede activar emociones profundas, crear intriga y hacer que ella te desee incluso más que cuando estabas siempre presente. Cuando estás siempre disponible, cuando respondes en segundos, cuando nunca estás ocupado, cuando siempre tienes tiempo para ella, tu valor empieza a bajar poco a poco, sin que lo notes. No porque seas menos persona, sino porque tu presencia deja de ser especial. Se vuelve normal, esperada, garantizada, y lo que es garantizado pierde intensidad. Es como algo que siempre está ahí y deja de llamar la atención. Pero en el momento en que introduces distancia, en el momento en que no estás disponible todo el tiempo, algo cambia completamente. Se crea espacio, y ese espacio es poderoso, porque el silencio comunica, tu ausencia comunica, y su mente empieza a trabajar, empieza a reconstruir conversaciones, a recordar momentos, a analizar pequeños detalles. ¿Por qué no escribió hoy? ¿Estará ocupado o ya no le interesó? ¿Habrá alguien más? Esas preguntas no son casualidad, son el resultado directo de tu ausencia, y ese proceso mental es lo que aumenta la atracción, porque ahora no solo eres alguien con quien habla, eres alguien en quien piensa, y pensar constantemente en alguien es el primer paso hacia el apego emocional. Aquí ocurre un fenómeno interesante. Aunque no estás físicamente presente, te vuelves más presente en su mente, y eso tiene más peso que cualquier mensaje o conversación superficial. Todo en la vida sigue un principio simple. Lo escaso tiene más valor, no porque sea mágicamente mejor, sino porque es menos accesible. Cuando algo está en todas partes, deja de ser especial, pero cuando algo es limitado, se vuelve deseado. Lo mismo pasa contigo. Si estás siempre ahí, si tu atención está siempre disponible, te conviertes en algo común. Pero cuando empiezas a ser selectivo, cuando tu tiempo no está abierto para cualquiera, cuando no siempre respondes igual, te conviertes en algo diferente, te conviertes en alguien raro, y lo raro atrae. Ella empieza a percibir, incluso sin pensarlo conscientemente, que tu atención tiene valor, que no todos la reciben, que hay algo en ti que no es tan fácil de obtener. Y eso despierta una emoción clave, el deseo. Pero aquí es donde muchos cometen un error peligroso. Piensan que esto significa ignorar completamente, volverse fríos, cortar toda comunicación. Y no es así. La clave no es desaparecer para siempre. La clave es el equilibrio. Presencia suficiente para mantener la conexión viva y ausencia suficiente para que la curiosidad nunca muera. Es un juego de energía. A veces estás, a veces no. A veces das atención. A veces te enfocas en tu vida, y esa variación crea dinamismo, porque la mente humana no se engancha a lo constante, se engancha a lo que cambia, y cuando logras ese balance dejas de ser predecible, y en el momento en que dejas de ser predecible, empiezas a ser inolvidable. La emoción más poderosa que puedes provocar no es amor inmediato, ni interés superficial, es la incertidumbre, porque cuando una persona no está completamente segura de lo que está pasando, su mente no puede soltarlo. Si ella sabe exactamente cómo eres, cuándo vas a escribir, qué vas a decir y cómo vas a reaccionar, su cerebro entra en modo automático, se acostumbra, y cuando algo se vuelve predecible, pierde intensidad emocional. Pero cuando rompes ese patrón, cuando no reaccionas siempre igual, cuando introduces variación en tu comportamiento,
Todo cambia. A veces respondes rápido y con energía. Otras veces te tomas tu tiempo. A veces profundizas la conversación. Otras veces te retiras antes de lo esperado. Esa inconsistencia controlada genera una tensión interna en su mente. No es caos, es curiosidad. Empieza a intentar entenderte, a buscar patrones donde no los hay, a analizar pequeños detalles. ¿Por qué hoy fue diferente? ¿Está perdiendo interés o simplemente es así? Y sin darse cuenta, comienza a invertir más energía mental en ti, porque la mente humana odia los vacíos de información, siempre intenta completarlos, y cuando no puede se queda atrapada. Ahí es donde nace la obsesión ligera, el pensamiento recurrente, la necesidad de entender. Las personas no persiguen lo que entienden completamente, persiguen lo que todavía no logran descifrar. Y cuando tú te conviertes en ese enigma, dejas de ser solo una opción más y te conviertes en alguien que ocupa espacio constante en su mente. Pero no todo es comportamiento externo. También hay un nivel más profundo que la mayoría ignora, el control emocional. No se trata solo de cuándo apareces o desapareces, sino de cuánto de ti mismo estás entregando en cada interacción. Cuando das demasiado emocionalmente desde el principio, cuando te muestras completamente abierto, cuando revelas todo lo que sientes sin filtro, creas un desequilibrio. Ella recibe más de lo que ha invertido. Y cuando eso pasa, la dinámica pierde fuerza. La atracción necesita un intercambio, una progresión. Pero cuando tú decides mantener cierto control, cuando no entregas todo de golpe, cuando dejas espacio para que ella también se acerque, algo cambia. Ella empieza a moverse más hacia ti, empieza a hacer más preguntas, a buscar más contacto, a compartir más de sí misma, no porque se lo pediste, sino porque siente que hay algo que aún no tiene completamente, y el ser humano valora más aquello por lo que tiene que esforzarse. Aquí es donde muchos confunden las cosas. Piensan que deben volverse fríos o distantes emocionalmente. Pero no se trata de desconexión, se trata de dirección, se trata de sentir, pero no perder el control, de conectar pero sin depender. Porque en el momento en que muestras que tu mundo no depende de su respuesta, automáticamente elevas tu posición, y sin darte cuenta la dinámica se invierte. Ya no eres tú quien busca constantemente, es ella quien empieza a acercarse más. Al final, todo esto funciona solo si hay una base real, tu valor personal. Ninguna estrategia, ningún comportamiento, ninguna técnica puede sostenerse si detrás no hay una vida con propósito. Porque las acciones pueden fingirse por un tiempo, pero la energía no. Si tú simplemente intentas parecer ocupado, parecer interesante, parecer alguien con opciones, pero en realidad no lo eres, eso se percibe. Puede que no de forma consciente, pero se siente. En cambio, cuando realmente tienes una vida llena, cuando estás enfocado en tus metas, cuando tu tiempo está invertido en crecer, en construir algo, en avanzar, tu ausencia no es una táctica, es una consecuencia natural. No estás disponible todo el tiempo, porque tienes cosas más importantes que hacer, y eso cambia completamente la percepción. Ella no ve a alguien que está jugando juegos, ve a alguien que tiene dirección, y eso genera respeto. Y el respeto es una de las bases más fuertes de la atracción duradera. Porque cuando una mujer percibe que tu vida no gira alrededor de ella, que tú eliges cuándo y cómo estar presente, que tu atención no es algo que se regala fácilmente, automáticamente te posiciona en un nivel diferente. Ya no eres alguien común, eres alguien que tiene control sobre sí mismo. Y ese control, esa claridad, esa independencia, es lo que realmente hace que tu presencia sea valiosa y tu ausencia aún más poderosa. Existe un principio psicológico que hace que una persona se vuelva emocionalmente enganchada sin darse cuenta, y es la recompensa intermitente. No es la cantidad de atención lo que crea adicción, es la variación. Cuando alguien recibe siempre el mismo nivel de interés, el cerebro se adapta y lo normaliza. Pero cuando ese interés cambia, cuando a veces es alto y otras veces disminuye, se genera un efecto mucho más profundo. La mente entra en un estado de oída constante, intentando predecir cuándo volverá ese momento intenso. Es el mismo mecanismo que hace que las personas se enganchen a juegos de azar. No saben cuándo llegará la próxima recompensa, y por eso siguen invirtiendo. En la atracción ocurre algo similar. Si tú siempre estás igual, siempre disponible, siempre con la misma energía, te vuelves predecible. Pero si a veces creas momentos fuertes de conexión,
Conversaciones profundas, risas, emoción, y luego te retiras un poco sin desaparecer completamente. Dejas un impacto. Ella empieza a asociarte con picos emocionales, y cuando esos picos no están presentes los extraña, no porque tú se lo digas, sino porque su propia mente los recuerda y quiere repetirlos. Ahí es donde se forma el vínculo, no en la constancia absoluta, sino en la experiencia emocional que se vuelve irregular pero significativa. La clave está en no exagerar, no convertirlo en caos, sino en mantener un ritmo donde siempre haya suficiente conexión para sostener el interés, pero suficiente espacio para que ese interés crezca por sí solo. Esa combinación crea una dinámica en la que ella no solo responde, sino que empieza a anticipar, a esperar, a querer más de esos momentos contigo. Al mismo tiempo hay otro elemento que multiplica todo esto, el misterio. Las personas sienten una atracción natural hacia lo que no entienden completamente. Cuando alguien se muestra como un libro abierto desde el principio, cuando revela cada pensamiento, cada emoción, cada detalle de su vida, elimina la curiosidad. Y sin curiosidad, la mente no tiene motivo para profundizar. Pero cuando eres selectivo con lo que compartes, cuando no todo está disponible de inmediato, creas una sensación de profundidad. No se trata de ocultar por ocultar, sino de no entregar todo de golpe. Dejar que la otra persona descubra partes de ti poco a poco. Eso genera una experiencia más intensa, porque cada nuevo detalle se siente como un avance. Ella empieza a preguntarse qué más hay detrás de lo que ya ha visto, qué otras capas tiene tu personalidad, qué cosas aún no conoce, y esas preguntas crean un hilo constante de interés. No eres alguien completamente resuelto en su mente, eres alguien en proceso de ser entendido, y ese proceso es lo que mantiene viva la atracción, porque cuando alguien cree que ya lo sabe todo sobre ti, deja de explorar. Pero cuando siente que aún hay más, que todavía hay partes por descubrir, se queda, invierte tiempo, energía y atención en entenderte, y en ese intento se involucra cada vez más. Al final, todo se resume en una idea simple pero poderosa. No se trata solo de desaparecer, se trata de cómo manejas tu presencia. Desaparecer sin propósito no crea atracción, solo crea confusión, pero cuando tu ausencia está respaldada por una vida real, por objetivos, por enfoque, por control emocional, entonces tiene peso. Cuando siempre estás disponible, te conviertes en una opción más dentro de muchas, pero cuando eliges cuándo estar, cómo estar y cuánto dar, te conviertes en alguien que no es fácil de reemplazar. La diferencia entre ser una opción y ser una prioridad está en ese control. Cuando entiendes esto, dejas de actuar desde la necesidad y empiezas a actuar desde la elección. Y esa diferencia se siente en cada interacción. Las personas no solo escuchan lo que dices, perciben cómo te posicionas. Perciben si dependes de su atención o si simplemente la compartes. Y cuando sienten que tú no necesitas perseguir, que tu vida no se detiene por una respuesta, automáticamente te ven con otros ojos. Por eso, si realmente quieres cambiar la dinámica, deja de intentar impresionar todo el tiempo y empieza a construir algo sólido en tu propia vida. Haz que tu tiempo tenga valor, que tu atención sea limitada, que tu presencia sea significativa. Y entonces, sin necesidad de forzar nada, sin juegos innecesarios, verás cómo la atracción deja de ser algo que persigues y se convierte en algo que llega hacia ti.